Hola Iglesia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran domingo y que estén compartiendo con alguien, y si no, te invito y te desafío a que el próximo domingo puedas hacerlo. Hoy estamos en la segunda parte de Casa Llena, que forma parte de esta gran cierre hasta la raíz que nos emocionó e impactó tanto a todos, así que estamos listos y expectantes para escuchar este mensaje. Hola Iglesia, espero que estés teniendo un lindo domingo y hoy te quiero hablar de generosidad, y para esto te quiero nombrar un versículo, una frase y 3 lugares. Mirá, el versículo está en Proverbios 11:25, dice: el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. La palabra ser saciado significa no necesitar más nada. Y mirá, hace poco tuvimos el cumple de la Iglesia y se habló de esta frase y dice: ¿hasta dónde ven tus ojos? Y con esto yo te quiero invitar a que vos pienses hasta dónde ven tus ojos, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Y te quiero nombrar estos 3 lugares que te dije, que son Hogar Milagros, Brazos Abiertos y Besando Ángeles. La Iglesia económicamente colabora con estos 3 lugares sistemáticamente cada mes. Quizá vos, al no tener una amplia visión de lo que la Iglesia hace, estás colaborando hasta cierto punto. Por eso te invitamos a abrazar la visión de la Iglesia y abrazar el corazón de la Iglesia, que es seguramente lo que Dios puso en el corazón de los pastores para empezar a colaborar con esto, y que te sumes y que seas parte de esto. Desde lo económico, desde lo físico, desde lo por ahí material, desde los talentos que tengas, a desarrollar lo que vos tengas y poder colaborar con esto. No solo es en lo económico. Mira, y para eso va a quedar acá en la pantalla un código QR y van a aparecer unos datos en donde vos podés hacerlo, y también te invitamos a que si querés más información te sumes, llames y averigües más sobre todo esto. Que tengas un lindo domingo. Hola Iglesia, ¿cómo están? Qué bueno poder estar conectados un nuevo domingo más a través de este espacio hermosísimo que es Human en línea. Human en casa. Estás ahí en tu casa, quizás estás solo o estás en un bondi escuchando a través de Spotify o el canal de YouTube. Capaz que puedes estar con amigos, con tu familia o compartiendo un espacio especial con alguien. Y algo súper importante es podemos estar conectando con el mensaje, con la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Es buenísimo para mí poder encontrar en este lugar tu corazón, encontrarnos juntos y que hayas invertido este tiempo en tu vida para seguir creciendo a un nuevo nivel en tu experiencia y vida de fe. Es buenísimo. Mira, el domingo pasado hablamos sobre la importancia de mantener nuestra casa, nuestras vidas llenas del Espíritu Santo, nuestras vidas completas de la presencia de Dios. ¿Por qué le estoy hablando acerca de esto? Venimos de una serie que es Hasta la Raíz. Si todavía no lo viste, puedes acceder a nuestro canal de YouTube y ver los 5 capítulos de esta serie que realmente marcaron nuestra iglesia. Y el domingo pasado compartía acerca de la importancia de que cuando somos libres de ataduras, de cuestiones del pecado, de herencias, de heridas y de tantas otras cosas que pueden haber dañado fuera de Dios nuestras propias vidas, Jesús nos invita a que nuestras vidas, como si fueran una casa que fueron vaciadas, limpias y barridas, sean llenas de su propia presencia. Y esta invitación a partir de este mensaje, a partir de esta serie o esta miniserie que se llama Casa Llena en relación a lo que Jesús nos dice, es una invitación para que podamos fortalecernos y afirmar el concepto de que Jesús nos hace libres, pero nosotros somos los responsables de mantener nuestras vidas como su habitación para que el Espíritu Santo viva en nosotros y para que nada más ocupe ese lugar. Así que, mira, quiero invitarte a que podamos orar brevemente en este momento y pedirle a Dios que prepare nuestra mente y nuestro corazón para comprender la palabra desde una perspectiva nueva, para ser desafiados a vivir la vida que Jesús pagó para que viviéramos. Amén. Señor, yo quiero darte gracias por cada uno de los que estamos hoy en este lugar. Quiero pedirte que tu presencia, tu Espíritu Santo invada cada espacio, cada habitación, cada lugar donde hoy se está escuchando tu palabra. Sea donde sea, Señor, que los corazones, nuestros corazones, sean impactados por tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el domingo pasado hablamos y ejemplificaba con una mesa específicamente en medio del salón acerca de las 4 patas
de la mesa, para referirnos a las bases, a los 4 pilares que son sumamente importantes desde nuestra perspectiva para dar soporte a una vida plena de la presencia del Espíritu. Porque, como decía al principio, el desafío es hacer de nuestras propias vidas una habitación donde Dios elija vivir. Donde, como te decía también antes, habiendo barrido y limpiado nuestras vidas, seamos coherentes con lo que Pablo dice acerca de nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. Un lugar donde Dios habita, un lugar donde Dios elige hacer su casa es en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y para eso necesitamos estar limpios, ordenados y también llenos de su presencia. Y hablamos acerca de las 4 patas y dijimos que las 4 patas eran la oración, la palabra, el testimonio y la comunidad. Y el domingo pasado yo te compartí acerca de las primeras 2 y hoy nos toca hablar del testimonio y la comunidad. A veces nos escuchaste decir que familias sanas hacen a una iglesia sana. Y así como decimos esta frase, necesitamos también en esta misma relación, así como familias sanas hacen a una iglesia sana, necesitamos vidas de buen testimonio que traen como resultado el desarrollo de una comunidad saludable. Testimonio y comunidad son 2 cosas que necesitan estar hermanadas para que una funcione con la otra. Ninguna de las 2 pueden funcionar de manera independiente. Mirá, el rey David en el Salmo 133, versículo 1 al 3, dice algo muy lindo acerca de esto. Dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios nos bendice con una larga vida. Hay una banda de poesía en este texto que David está compartiendo, que está escribiendo en el Salmo 133. Hay mucho de geografía, pero hay mucha de expresión de lo que en la naturaleza sucede. Y es en comparación con, como si estuviera viendo un paisaje tremendo y dice, che, si tengo que comparar esto con algo, lo voy a comparar con los hermanos cuando viven juntos y en armonía. ¿Viste cuando de repente a veces está lloviendo y estás en el mundo y viendo por la ventana y ves que paró de llover y de repente se ve el arcoíris, algo así muy loco y dice, bueno, así como eso que puedes ver es ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Y así como David dice esto poéticamente, esto él ejemplifica que este es un lugar donde crece el amor. Es un lugar donde en el crecimiento del amor también hay fruto y es un lugar de multiplicación. Y haciendo una comparación acerca de la relación, comunidad y testimonio, quiero compartirte lo que en relación a lo que en la Biblia nos habla en Hechos 2. Hechos 2, del 1 al 11, relata sobre el inicio de la iglesia. Y algo que sucedió en el inicio de la iglesia, en Hechos 2:1, dice que estaban en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo había descendido con fuerza, donde la presencia de Dios estaba haciéndose palpable en tal manera que las personas, sin hablar un idioma de otro, les daba como nuevas lenguas, hablaban un nuevo idioma. Y en ese nuevo idioma que hablaban y que algunos escuchaban en ese lugar, decían, chico, está hablando mi idioma, ¿cómo puede esta gente hablar mi idioma? Pero lo que hacían era testificar acerca de Dios. Decía, el Espíritu Santo les daba que hablasen en otras lenguas las maravillas de Dios. Y todos los que estaban ahí, de diferentes naciones que estaban representadas en ese lugar, escuchaban el mensaje y decían, yo no puedo creer que esto esté pasando. Y escucharon lo que están diciendo. Estaban dando testimonio acerca de lo que Dios era a los oídos de las personas para que escucharan conforme a lo que ellos entendían. Y luego sobre el final del versículo, de este versículo del 2 al 11, termina diciendo que este fue un gran día de multiplicación. Después de que Jesús se fue, después de que Jesús hizo sus grandes predicaciones, como en Sermón del Monte y tantas otras que podemos ver, predicaciones más chicas o más grandes
en el momento donde Jesús estuvo en la tierra, esta fue la primera vez en la que los discípulos hablaron por medio del Espíritu Santo un mensaje a los no creyentes. Y dice que ese día se añadieron a la iglesia más de 3.000 personas. Y dice, sin contar mujeres y niños. Así que imagínate, 3.000 personas. Contando mujeres y niñas, no sé cuántos habrán sido. Pero qué loco ver cómo el Espíritu Santo, cuando habita en nosotros, y cuando nuestra palabra es reforzada no solamente por lo que decimos, sino por quiénes somos y con quién estuvimos, esto impacta de una manera en la que muchos comienzan a creer y dice que Dios añadía cada día los que debían ser salvos. Y esto lo dicen Hechos 2, 46 y 47. Continuaba haciendo una descripción de la iglesia de los hechos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y acá está lo que te decía antes, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿por qué estoy hablando sobre esto cuando estamos hablando de testimonio y comunidad? Específicamente porque en este tiempo donde la iglesia estaba creciendo de forma sobrenatural, y creo que si bien no estamos hablando de que Human tiene esta vida de personas todavía, quizás ahí en este espacio de iglesia en Villa podemos hablar de esta cantidad de personas que Dios nos está permitiendo impactar, pero podemos tomar ejemplo y crecer y desafiarnos a crecer en sabiduría a través del ejemplo de otros. Y en mi casa, por lo menos, cuando la familia creció, necesitamos ser flexibles y adaptarnos de manera constante para que todo esté en el mayor orden posible. A veces ha sido un poco difícil en casa. Hoy ya saben que dos de mis hijos no están, que se casaron, tenemos uno de nuestros hijos, y así todo, reduciéndose la familia en orden y la familiaridad y las relaciones son un desafío. Imagínate en aquel tiempo, personas, como decía en el texto 2, que eran de diferentes naciones, que escuchaban el mensaje, que escuchaban el testimonio y que habían sido añadidas. Solamente lo que podemos ver que pasaba, todos perseveraban unánimes, con alegría y sencillez de corazón, conmigo juntos. Todo eso puede ser únicamente porque el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. Cuando comenzamos a crecer, el desafío es entender de qué forma podemos mantener la armonía y unidad, como decía poéticamente David en el Salmo. Qué hermoso es ver a los hermanos habitar juntos y el armonía. ¿Qué es? Ahora, cuando yo leí este texto, lo puse para revisando desde diferentes ópticas. David podría estar diciendo esto como un deseo. ¿Cómo me gustaría que los hermanos pudieran vivir juntos y en armonía? Eso sería como ver el rocío sobre el Monte Hermón y como la unción sobre los sacerdotes. Es algo tan hermoso que eso pudiera llegar a suceder. O podría estar declarándolo como una descripción, así como describía lo hermoso del paisaje. Decía, no, el Monte Hermón es lindo, cuando cae el rocío, es lindo ver cuando la unción sobre el sacerdote cae sobre todo su cuerpo y ese perfume. O también podría decirlo como una advertencia. Hey, fíjense, una advertencia mezclada con una exhortación diciéndole, che, escuchen una cosa. Es importante que los hermanos estén juntos en armonía, porque eso va a ser visto como el rocío sobre el Monte Hermón, como este hermoso paisaje. Va a ser visto como este buen testimonio de un sacerdote siendo ungido. Va a ser visto como tal o como cual cosa. Entonces, viendo en estas diferentes ópticas y a la luz de las palabras, lo que podemos ver es que esto es posible. Pero existe un gran desafío que nosotros como iglesia necesitamos llevar adelante, y es que dentro de estas dos patas de esta mesa que estamos hablando, el testimonio y la comunidad, necesitamos trabajar por medio del Espíritu Santo
reforzando nuestra vida con esa llenura, más su palabra, más la oración, necesitamos reforzar nuestro testimonio y la vida de comunidad, hermanando las dos cosas para seguir siendo consolidados según el plan de Dios. Ahora te hablé en la iglesia sobre Hechos 2, ¿te acordás? Ahora quiero hablarte sobre la iglesia acerca de el texto que sigue más adelante, mismo Hechos, mismo capítulo, mismo libro, pero capítulo 6, versículo 1 al 7, 4 capítulos después. Fíjate cómo empieza diciendo el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ya comer juntos, en armonía, por las casas, compartiendo el pan, alabando a Dios. No vengo así este texto. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3 sigue diciendo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y los discípulos decían, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pobre gente con estos nombres, ¿no? Versículo 6 sigue diciendo, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando por ellos les impusieron las manos. Y el versículo 7 sigue diciendo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Wow, no sé, hay un montón de análisis para hacer acá. Pero qué lindo. Voy a tomar este texto como para trabajarlo juntos en el análisis. El versículo 1 habla acerca de que en aquellos días crecía el número de los discípulos. Pero dice que a partir del crecimiento de los discípulos existía una bendita incomodidad en medio de la multiplicación. Pero dice que no solamente crecían los discípulos, sino que hay amenazas encubiertas que existen cuando lo que sigue creciendo no solamente son los discípulos, sino que también las murmuraciones. Dice que había murmuraciones entre los griegos y los hebreos. Porque cuando crece el número de personas, también crece el número de opiniones y puntos de vista, ¿no es así? Ahora, ¿están mal las opiniones y los puntos de vista? No, para nada. El versículo ahora empieza diciendo que lo que crecían eran los discípulos, pero entrada la murmuración, no tardó en aparecer la división, porque el versículo termina diciendo los griegos contra los hebreos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Específicamente porque estamos hablando acerca de el testimonio y la comunidad. Fíjense que el capítulo 2 de Hechos habla acerca del crecimiento, la armonía, todos juntos comían, adoraban a Dios, y el capítulo 6 inicia diciendo, sí, todo lindo, estaba creciendo las cosas, pero también crecían los conflictos. Ya no entraba dentro de la categoría de los discípulos la murmuración. Ya no dejaba que se vieran como los discípulos, antes que lo que crecían los discípulos, sino que la murmuración dejó de identificarlos como discípulos y pasó a separarlos como dos bandos que se enfrentaron. Porque cuando somos discípulos de Jesús, tenemos un mismo maestro. Cuando nosotros nos aferramos a nuestros propios criterios, Jesús deja de ser nuestro maestro y nos convertimos nosotros en nuestros propios maestros.
Y entonces ya dejamos de ser discípulos y comenzamos a ser unos contra otros. Porque ya no dejaban que se vieran como discípulos, sino que se vieran como algo que nos dividía y los enfrentaba. Los unos contra los otros, los griegos contra los hebreos. Diferentes puntos de vista, que no es lo mismo mi opinión contra la tuya. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero no es lo mismo que mi opinión contra la tuya. Queda la evidencia que este asunto no estaba ajeno al conocimiento de los discípulos, de los apóstoles, porque ellos tomaron en cuenta este asunto, dice el texto, y entendieron que debía haber un nuevo orden para traer una solución a esta circunstancia que comenzaba a suceder en medio de ellos. Porque donde hay crecimiento, cuando hay expansión, y eso es algo que nos está sucediendo a nosotros, donde hay expansión, hay multiplicación de opiniones, hay multiplicación de puntos de vista, ahora necesitamos guardar el mismo eje. Fíjate lo que traía el orden en Hechos 2. Al principio, el orden lo traía que todos vivían unánimes en un mismo espíritu, todos vivían adorando a Dios, todos estaban enfocados en una misma cosa. Ahora acá comenzaron a enfocarse en ellos mismos. Y como dicen los orientales, una crisis abre puerta a una oportunidad. Y el crecimiento abre espacio para el desarrollo de nuevas vidas. Sí, el crecimiento que Dios está trayendo en medio nuestro puede traer una crisis o puede traer una oportunidad. Y la oportunidad, y es donde estamos trabajando nosotros para que podamos crecer y fortalecernos en el testimonio y en una vida de comunidad saludable, es en poder desarrollar el crecimiento en nuevas vidas. El versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Es algo hermoso, porque algo que dice acá es que no vayan a buscar a algún lado a ver si encuentran a alguien fuera que pueda venir a liderarnos, alguien que esté fuera que pueda venir a traer orden a esta casa. No. Lo que dicen los apóstoles a las personas que estaban ahí, dice, busquen pues, hermanos, de entre vosotros, de entre ustedes. O sea, la solución no está afuera para resolver esta circunstancia. La solución no viene de afuera para resolver o para hacer crecer nuestra vida de testimonio en una comunidad saludable. Los apóstoles dicen, busquen entre ustedes, hermanos, 7 varones de buen testimonio. Y el punto 1 de estos 3 puntos que voy a tomarte sobre este versículo 3, uno es la importancia de que tengamos en medio nuestro hombres y mujeres de buen testimonio. Hombres que sus palabras tengan respaldo en su vida misma. Y esto del testimonio es un desafío para nosotros socialmente. Fíjate cómo hablaba una vez pasada y mencionaba acerca de una frase de alguien que, no recuerdo bien el nombre que era, pero una persona que se le había presentado a Jesús y dice, me encanta el Jesús que me presentás, pero no el envoltorio con el que me lo entregas. Hablando acerca de la iglesia. Y lo importante de que nuestra comunidad de fe hable no solamente desde un púlpito, desde una plataforma, desde un lugar donde compartimos el mensaje, sino puede hablar desde la vida de cada una de las personas que hacemos parte de esta comunidad de fe. ¿Cómo? Por medio de su buen testimonio. ¿Dónde? En la iglesia. No, en todo momento, en todo lugar. Hombres y mujeres que sus palabras tengan respaldo en su vida misma. Esa era una de las especificaciones que pedían para estos hombres, los apóstoles. Segundo punto dice, llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo es que algo que es invisible a los ojos, entre comillas, espiritual, se hiciera notorio hasta el punto que se manifestaba en la vida diaria de estas personas. Como dice Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. En este caso, los apóstoles estaban diciendo que sean hombres de buen testimonio, que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Algo que no se ve, que no se puede tocar, se manifiesta de manera visible. ¿Cómo? A través de vidas transformadas. Y por último,
llenos de sabiduría. La sabiduría, como dice Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuanto más estamos con nuestras vidas, guardando nuestras vidas para Dios en santidad, recordad que santidad es apartar nuestras vidas para Dios. ¿De qué la apartamos? La apartamos de vivir una vida de pecado, de vivir una vida de desorden. Nos apartamos específicamente para Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Como hablábamos el domingo pasado, conocimiento desde la perspectiva bíblica es una vida de intimidad. Cuando nosotros vivimos en intimidad con Dios, nos llenamos de esa sabiduría sobrenatural, de esa inteligencia. ¿Para qué? Para gobernar nuestras propias vidas y a través de nuestro testimonio, hacer a la comunidad de fe que pertenecemos una comunidad saludable. Dice, hombres responsables y con la capacidad de llevar adelante este desafío. ¿Y sabe lo que dice el versículo 5? Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y sigue diciendo, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué voy a sacar de este texto? De este versículo lo que podemos sacar son, al menos pude ver 2 puntos. Uno es que el pueblo necesita, la comunidad necesita reconocer personas, modelo dentro de ellos. Necesitamos ser referentes en medio del pueblo. Porque dice que agradó la propuesta a la multitud cuando eligieron estas personas. Y Dios busca corazones rendidos. Ese es el segundo punto. Porque dice que fueron llamados de entre la multitud, identificados cada uno por su nombre. Fíjate estos nombres tan particulares que leí. Pero en ellos se destacaba el testimonio de una vida del Espíritu. Algo, si vos decís, no, pero yo no sé tanto. Esto que te estoy hablando de la vida del Espíritu es algo ajeno a sus capacidades humanas. Es algo ajeno a sus habilidades. Es algo que tiene que ver con nuestra relación, con nuestro cuidado, con nuestra vida de testimonio delante de Dios. Y el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y acá puedo ver que es indudable que uno de los pilares fundamentales que quiebran las amenazas de la división es el reconocimiento de la autoridad, es el orden dentro de la casa. No solo el reconocimiento de la autoridad en esta cuestión de que los apóstoles oraron e impusieron sus manos como una señal de bendición, sino que los pilares fundamentales que quiebran las amenazas de la división es el reconocimiento de la autoridad, la sumisión. Porque estar bajo el orden de Dios es algo que nos lleva en un balance y en un equilibrio que solamente Dios puede darnos. Estar bajo el orden de Dios establecido como algo natural. Claramente resistirse a esto es muy frecuente socialmente, pero el resultado de la falta de sujeción y la falta de estar bajo el orden que Dios estableció trae como resultado de la infertilidad. Fíjate que el versículo 7 dice que y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué decía el tema de la infertilidad? Fíjate que hasta que no se inició el texto diciendo seguían y crecían en multitudes. El versículo 1 inició diciendo en aquellos días como crecía el número de los discípulos. Y después de esa mención, lo que se dice es que empezó a haber conflictos. Pero no se vuelve a hablar de multiplicación, y por eso hablo de la infantilidad cuando existe un orden en Dios. No se vuelve a hablar hasta el versículo 7, después de que estos hombres habían sido
reconocidos entre el pueblo, habían sido destacados por su testimonio y se había orado por ellos para que fueran puestos en este lugar de servicio. Y el versículo 7 recién comienza a decir, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Es como que este orden trajo un nuevo funcionamiento en la maquinaria, y dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Porque cuando el orden de Dios es establecido, primero crece la palabra del Señor, y la comunidad de fe vuelve a la calma. Ya no reinaba más entre ellos las diferencias entre los hebreos y los griegos. No reinaban más las comparaciones. Vos estás atendiendo mejor a este que a aquel. No había más celos, no había más envidias. A diferencia del primer versículo, que lo que crecían eran las personas o los discípulos, en este caso, lo que crecía era la palabra de Dios. Y el segundo punto de este versículo, el efecto de la multiplicación crece exponencialmente cuando nos ponemos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Qué importante es para nosotros trabajar en ser una comunidad de fe que crece, pero que vive guardiana de estas dos cosas que estamos compartiendo hoy: del buen testimonio y de una comunidad saludable como consecuencia. Cuando tenemos personas con buen testimonio dentro de la comunidad, tenemos una comunidad saludable como consecuencia. Porque una comunidad saludable solo puede mantenerse si cuidamos con mucho celo, siendo guardianes de nuestra cultura, nuestro propio testimonio, y nos llamamos y podemos llamarnos entre nosotros: acá hay hombres y mujeres de buen testimonio. Acá hay hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que viven con su casa llena de la presencia de Dios. Honran esto de haber sido llamados templos del Espíritu Santo. Viven una vida de entrega constante, porque viven en este principio de la sabiduría de Dios. Iglesia, espero que esta palabra haya abierto tus ojos al respecto de lo que Dios nos está llamando a nosotros y nos está desafiando para crecer conforme a su palabra, a la oración, al testimonio y a la comunidad. Necesitamos cuidar estas 4 patas para mantener estable nuestra vida de fe. Mantener tu vida en oración. Mantener tu vida cercana a la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo, como leíamos el domingo pasado, la palabra de Cristo more, viva en abundancia en tus corazones. Que tu vida sea llena de su palabra, de su presencia. Que tu vida sea esa vida que refleje la persona de Jesús en buen testimonio. Y que este buen testimonio haga de nuestra comunidad de fe un espacio donde muchos quieran seguir, como decía en Hechos 2 en un principio, quieren seguir siendo añadidos a esta casa. Quieren seguir sumándose a ser hechos hijos de Dios. Y ese es nuestro desafío en este tiempo. Vivir cortando toda raíz profunda y vivir con nuestra casa llena de la presencia de Dios para estar preparados para todo lo que Dios trae por delante para nosotros en el año que entra y en todo lo que resta de este año para terminarlo. Y hoy dice que Dios te bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo de manera presencial. Qué gran cierre de serie que tuvimos hoy, que nos invita a seguir pensando y reflexionando sobre esto. Te contamos que si es la primera vez que nos ves, te vamos a dejar un QR para que puedas conocernos mejor, y también queremos conocerte. Y si ya sos parte de esta casa, vamos a tener próximamente un encuentro de jóvenes el 4 de noviembre, así que agéndatelo y no te lo pierdas. Y el 5 de noviembre nos vemos presencial en la Friulana y tenemos el domingo de Misión 2024, así que imposible perdérselo. Chao, iglesia.